Capítulo 56. Este venerable está ocupada envolviendo bolitas de masa. Para que le hicieran esa pregunta, la cara de Morran era de desconcierto. Lo extraño, a pesar del profundo e inolvidable resentimiento de su vida anterior, Chu Guanin nunca le había hecho daño en esta. En vez de eso, lo había protegido una y otra vez del peligro, y él era el que estaba cubierto de pies a cabeza con heridas y con moretones negros y azules en lugar de él. Después de mucho tiempo, finalmente respondió, MHN. Todas estas veces que ha estado herido, fue por mi culpa. Al ver la expresión de su rostro, Chu Guanin sintió una punzada de calor en su corazón. Quería decirle algo a Morran, pero se detuvo después de escuchar lo que dijo a continuación. Ha hecho demasiado por mí, y solo puedo esperar ayudarle a recuperarse un poco más rápido. No quiero deberle demasiado. Ese destello de calor en su corazón parece haber muerto, completamente inmóvil, congelado. Chu Guanin se quedó inmóvil durante un rato, sintiéndose como si fuera extremadamente risible. Morran ya le dijo que lo único entre ellos era la relación de maestro y discípulo. Fue culpa suya que su cabeza se mareó de emoción ante la más mínima esperanza, volando como una polilla en un fuego ardiente, y siendo quemado en cenizas. No podía culpar a nadie más. Chu Guanin sonrió. Probablemente fue una sonrisa fea y desanimada. Lo estás pensando demasiado. Eres su discípulo, así que no hay tal cosa como deberle algo. Todo lo que hace, lo hace voluntariamente. Los ojos de Morran se volvieron hacia él. Y tú, todavía eres tan pequeño, pero siempre estás levantando la nariz, dando la mejilla e imitando como hablan los adultos. Dijo, riendo alegremente, y frotó la cabeza de sí a sí. A Chu Guanin le dieron palmaditas en la cabeza durante un rato. Al principio seguía riendo, pero al cabo de un rato, sus ojos comenzaron a llenarse lentamente de lágrimas, y, frente a la deslumbrante y brillante cara que tenía ante él, dijo en voz baja, Morran, no quiero jugar más contigo, suéltame. El cráneo de Morran era varios centímetros más grueso, así que no notó ningún cambio en la expresión de su Sidi. Además, se había acostumbrado tanto a bromear y a gritar con Siacini que no dudó en pellizcar las suaves mejillas del niño. Los labios de Morran se arquearon suavemente, e hizo una cara graciosa. PFFT, ¿por qué está enfadado el pequeño Sidi esta vez? Chu Guanin miró al niño reflejado en los ojos del otro, con una sonrisa tan fea en su cara pellizcada, como un monstruo patético de aspecto gracioso. Suéltame. Morran no se dio cuenta, y continuó burlándose de él como antes. Bien, bien, no te enfades, no diré que estás fingiendo ser un adulto, HM. Ven aquí, vamos a hacer las paces, llámame Sige. Suéltame. Sé bueno, llámame Sige, y te compraré pastel de osmanto para comer en un momento. Chu Guanin cerró los ojos, las pestañas temblando un poco, y finalmente habló, su voz ronca. Morran, no estoy bromeando, realmente no quiero jugar más contigo. Puedes soltarme, suéltame, sí. Sus delgadas cejas se fruncieron y las lágrimas no salían de sus ojos porque estaban bien cerrados. Sin embargo, habló con una voz llena de sollozos, Morran, duele. Duele demasiado sostener a una persona en su corazón, así que le escondió cuidadosamente en las profundidades de su corazón. Estaba bien si a esa persona no le gustaba, siempre y cuando pudiera pensar en esa persona en silencio, protegerla en silencio. Estaba bien si no podía tener a esa persona, todo estaba bien, pero el calor y la ternura de esa persona solo se daba a los demás, y las únicas cosas que se le ofrecían eran púas y espinas. Lo sostenía en su corazón, y cada vez que esa persona se movía, su corazón comenzaba a sangrar. Día tras día, nuevas heridas aparecían antes de que las viejas se hubieran curado. Fue entonces cuando Chu Guanin supo que aunque no estuviera compitiendo para obtener el afecto de esta persona, cada momento que lo sostenía en su corazón lo lastimaría hasta el fondo. No sabía cuánto tiempo podría soportar este tipo de dolor, y no sabía cuándo se desmoronaría por completo. Morran finalmente se dio cuenta de que algo estaba mal, y lo dejó ir frenéticamente. Tocó las mejillas rojas del otro, sin saber qué hacer. Chu Guanin de repente pensó que estar en el cuerpo de un niño no era algo malo. Al menos, de esta manera, podría decir lo que le doliera sin restricciones, podría mostrar un poco de su lado vulnerable. Al menos, de esta manera, miraría hacia él con preocupación. Esto era algo en lo que nunca se hubiera atrevido a pensar antes. En un abrir y cerrar de ojos, ya era Nochevieja. Esta era la época más animada del año en el Pico Sisen. Todos los discípulos estaban ocupados poniendo talismanes de papel rojo y barriendo ventisqueros.
El jefe de cocina del salón Menpo estuvo ocupado desde el amanecer hasta el anochecer, preparando delicias para la fiesta de fin de año. Además, todos los ancianos prepararon hechizos y amuletos en los que se especializaron para agregarlos a las festividades para ayudar a dar la bienvenida al año nuevo. Por ejemplo, el anciano Tanlan transformó un charco de agua fresca de manantial en vino fragante, y el anciano Swanji liberó a los 3000 ratones con luz de fuego que había estado criando, permitiéndoles dispersarse alrededor de la secta y vigilar donde quiera que estuvieran, llevando a todos un poco de calor y alivio del frío. El anciano Lukun hechizó a los muñecos de nieve que todos hicieron para correr alrededor del pico y gritar feliz año nuevo a todos los que se toparon con ellos. Nadie esperaba que el anciano Yuen hiciera nada, de hecho, seguía recluido. Había estado fuera durante mucho tiempo y no se había presentado ante nadie desde el principio. Suemem estaba de pie junto a la ventana, con la cara alzada hacia arriba, mirando los pétalos de las flores Aitam que revoloteaban desde el cielo. Habló como si estuviera preocupado por algo. Nos iremos después de hoy. Parece que no podremos verlo antes de irnos después de todo. Me pregunto qué estará haciendo Sisun ahora mismo. Definitivamente está cultivando. Morran dijo a través de una boca llena de manzana. Hablando de eso, se supone que todos los ancianos tienen que hacer una presentación esta noche. Es una mierda que Sisun no esté aquí. Si lo estuviera, también tendría que actuar. Me pregunto qué podría hacer. Morran se rió antes de continuar. Tal vez una exhibición de cómo enfadarse, ¿eh? Suemeng lo miró con ira. ¿Qué tal una actuación de azotando a Mo Wei-yu hasta la muerte? Era año nuevo, así que Morran no se enfadó por la dura broma de Suemeng. De repente pensó en algo, y preguntó, «Oh sí, ¿has visto al pequeño Sidi hoy? ¿Te refieres hacia Sini?» Suemeng respondió, «No lo he visto, pero en todo caso, es discípulo del anciano Swanji. Swanji ya tiene la amabilidad de que no le importe que esté con nosotros todos los días, pero si se quedara con nosotros incluso durante las festividades de Año Nuevo, su Sisun podría perder la cabeza». Morran se rió, supongo. Los rayos del sol poniente se convirtieron en una tarde sobre el pabellón del loto rojo. Chu Guanin tenía una pastilla en la mano, mirándola cuidadosamente. Sue Sendiom estaba sentado frente a él y se sirvió una taza de té, ya que Chu Guanin no lo invitó a tomarla. También se comió un pastel crujiente del plato, maldita sea la etiqueta. Chu Guanin lo fulminó con la mirada, pero Sue Sendiom siguió masticando sin darse cuenta. Yuen, ¿no has terminado de mirarla todavía? Tanlan puede ser bastante duro con sus palabras, pero sus intenciones no son malas en absoluto. No es como si te hubiera hecho daño. ¿Qué estás diciendo, líder de la secta? Chu Guanin respondió a la ligera. Estaba pensando que como el anciano Tanlan ya se ha tomado la molestia de inventar una píldora que me permite recuperar mi forma adulta por un día, ¿por qué no extrae un par más de ellas? De esa manera, puedo tomar una cuando sea necesario. Ay ya, si tan solo fuera tan fácil, dijo Sue Sendiom, las materias primas que se usaron en la fabricación de esta píldora son raras más allá de toda medida, y Tanlan ya se ha quedado sin materiales después de refinar 3 de ellas. No es un plan a largo plazo, ya veo, contestó Chu Guanin, muy pensativo. Así que así son las cosas, por favor, dale las gracias. Jaja. Sue Sendiom hizo un gesto con la mano. Ustedes dos son bastante parecidos, ya sabes, bruscos con sus palabras, pero no malos de corazón. Chu Guanin lo miró fijamente, pero no dijo nada. Se sirvió una taza de té, y tragó la medicina que le permitiría volver a su forma original. Sue Sendiom estaba a punto de comer otro pastel cuando Chu Guanin detuvo su mano. ¿Qué? Dijo el líder de la secta infelizmente. Chu Guanin habló, mío. Sue Sendiom, cuando cayó la noche en el pico Sisem, todos los discípulos se reunieron en el salón Menpo, uno tras otro. Cada anciano trajo a sus discípulos y se sentaron juntos para amasar masa y hacer albóndigas. Tanto los muñecos de nieve como los ratones con luz de fuego atravesaban las multitudes de personas, pasándoles frascos de sal, pimienta roja en polvo, platillos de cebolletas picadas y otras cosas misceláneas. Cada mesa estaba llena de emoción y risas parlanchinas. La mesa del anciano Yuen era la única excepción. Todos los discípulos estaban aquí, pero el maestro estaba ausente. Suemeng miró a su alrededor un momento, suspirando. Extraño a Sisun. Chimei respondió cálidamente. No nos envió Sisun una carta hace unos días, diciéndonos que disfrutáramos de las festividades y que trabajáramos duro en nuestro cultivo en el jardín de flores de melocotón,
¿Y qué vendría a vernos tan pronto como saliera del reclusión? Él dijo eso, pero justo cuando saldrá de reclusión, Sue-men suspiró con tristeza. Sus ojos pasaban apáticos por las puertas. Cuando de repente se sentó derecho, sus ojos se abrieron como un gato y miró fijamente a las puertas. La cara de Sue-men palideció y luego se coloreó, enrojeció con un tono vertiginoso de rojo, y sus ojos brillaron intensamente. Estaba tan emocionado que ni siquiera podía hablar correctamente. Esto es. Morran pensó que una de las raras bestias espirituales que el anciano Swan-Hee crió había escapado para animar un poco las cosas, y pensó que Sue-men estaba sorprendido porque era inexperto y reaccionaba exageradamente. Él se rió. Mírate, es como si hubieras visto a un inmortal o algo así, ¿qué hay para estar tan sor? Se dio la vuelta, aún sonriendo alegremente, y levantó la vista con indiferencia, y no pudo terminar el resto de su oración. De pie en el nevado atardecer afuera de la puerta estaba Chu Guanin, vestido con una túnica blanca y una capa de color rojo vivo. Se giró elegantemente hacia un lado para guardar su paraguas y sacudirse los copos de nieve, y luego sus pestañas se elevaron para revelar un par de brillantes y delgados ojos de fénix debajo, una leve mirada sobre ellos. Con una sola mirada, para cuando Morran volvió en sí, su corazón ya latía rápido y sus palmas estaban cubiertas de sudor, e incluso su respiración se había ralentizado involuntariamente. La charla en el salón Menpo se fue calmando poco a poco. Normalmente, cuando Chu Guanin aparecía en el salón Menpo, los discípulos no se atrevían a causar un alboroto. Más aún ahora, al aparecer repentinamente en la víspera de Año Nuevo después de haber estado recluido durante tanto tiempo, los copos de nieve sobre él parecían hacer su rostro aún más justo y hermoso, e hicieron que sus cejas parecieran más oscuras y más definidas. Morran se puso de pie, murmurando, Sisun. Sue-men se levantó y corrió con la emoción de un gatito hacia Chu Guanin, gritando, Sisun, mientras corría hacia los brazos de Chu Guanin. La ropa de Chu Guanin estaba completamente helada por el frío amargo de afuera, pero Sue-men llevaba una expresión como si estuviera sosteniendo flores de melocotón a principios de la primavera, o fuego de carbón a finales del verano, infinitamente cálido. Sue-men empezó a gritar ruidosamente, sin parar para respirar, Sisun, finalmente has salido. Pensé que no podríamos verte antes de irnos, pero nos amas después de todo. Sisun. Simei también se acercó y se inclinó respetuosamente, su cara resplandeciente de alegría. Felicitaciones a Sisun por salir de reclusión. Chu Guanin acarició la cabeza de Sue-men y asintió en dirección a Simei. Este maestro ha llegado un poco tarde, pero vamos a saludar el año nuevo juntos. Se sentó en el banquete, con Sue-men a su lado y Morran frente a él. Con la llegada de Chu Guanin, y después de que el alboroto y la emoción iniciales se calmaron, los tres discípulos actuaron con sus hábitos usuales, sentados erguidos y quietos como su Sisun. Su mesa estaba extrañamente silenciosa. Había harina, carne molida, huevos y muchos otros tipos de ingredientes en la mesa, junto con una moneda de cobre nueva. Morran era el que tenía las mejores habilidades culinarias en su grupo. Por lo tanto, todos decidieron que él sería el que daría las instrucciones. Bueno, entonces supongo que yo me haré cargo. Morran contestó riendo, ¿saben cómo se hace la masa? Nadie pronunció una palabra. Bien, voy a desenrollar las envolturas entonces. Morran dijo, Simei, tú haces los mejores wonton, y el relleno de albóndigas no es tan diferente, así que ¿por qué no lo haces tú? Simei dudó un momento antes de decir, esto, ¿hay alguna diferencia después de todo? Me temo que no seré capaz de hacerlo correctamente. Chu Guanin contestó a la ligera, está bien mientras sea comestible, no te preocupes demasiado. Simei sonrió, está bien entonces. Sue-men, puedes pasar el agua o ayudarnos a remangar nuestras mangas o algo. Simplemente no te metas en el camino. Sue-men, en cuanto a Sisun. Morran sonrió. Le gustaría a Sisun sentarse a un lado y tomar una buena taza de té. Chu Guanin contestó con frialdad, voy a envolver las albóndigas. Ah. Morran exclamó, sorprendido, pensando que podría haberse quedado violentamente sordo por ambos oídos. ¿Qué quieres hacer? Dije que envolveré las albóndigas. Morran. De repente, Morran pensó que, después de todo, hubiera preferido quedar violentamente sordo en ambos oídos. Notas del autor. Hay algunos pequeños baobéis con preguntas sobre el escenario de la historia. Aunque ya han aparecido fragmentos y piezas en el libro y se escribirán más en el futuro. Todavía no hay un resumen detallado. Después de todo, las exposiciones mundiales tienden a ser menos interesantes.
Tengo miedo de que todos se queden dormidos y se lo doy de una vez a todos ustedes, jajaja, así que las notas del autor de hoy contendrán un segmento del escenario. Mírenlo si les interesa. Lo primero es sobre el mundo del cultivo superior e inferior. El superior en el cultivo superior significa el surgimiento de aire puro, la zona costera en el mapa, cerca del estanque del cielo de Cuneleon. Todos estos lugares son el mundo del cultivo superior. El inferior en el cultivo inferior indica el hundimiento del aire contaminado, desbordante de espíritus y monstruos, con la necrópolis Fengdu como centro, la mayoría localizada en la región de Sichuan y Guizhou. El mundo del cultivo superior tiene una abundancia de energía espiritual, adecuada para la práctica del cultivo. Por lo tanto, hay 9 grandes sectas en el mundo del cultivo superior, mientras que el mundo del cultivo inferior solo tiene al pico Shisen. En cuanto al cultivo, no hay una clara diferenciación de clasificación, como el núcleo dorado, fundación, superación de pruebas o gran maestro. Después del despertar del núcleo espiritual, solo hay un fortalecimiento continuo de la propia capacidad de cultivo. No existe un sistema de clasificación complejo. Los cultivadores practican para lograr metas tales como obtener poderes espirituales excepcionales, para llegar a ser los mejores entre sus compañeros. Pero, por supuesto, hay algunos como Shizun, que quieren usar sus poderes para hacer buenas obras. Las personas con enormes cantidades de poder pueden vivir hasta 100 años, mantener una apariencia juvenil y convertirse en un ser celestial tras su muerte. Sin embargo, los que han podido ascender mientras aún están vivos pueden ser contados con una mano. La muerte por vejez y la reencarnación en la siguiente vida tienden a ser el resultado final para la mayoría de los cultivadores. Capítulo 57. Este venerable lo escucha tocar el guqin una vez más. Inesperadamente, aunque la técnica de envoltura de albóndigas de Chu Guanyin era torpe, el producto final no estaba mal. Las albóndigas hechas por esos largos dedos suyos eran adorablemente redondas, alineadas ordenadamente sobre la mesa. Los 3 discípulos se quedaron atónitos. Shizun realmente sabe cómo hacer albóndigas. ¿Estoy soñando ahora mismo? También es muy bueno en eso. ¡Wow! Por supuesto que sus murmullos silenciosos no escaparon de las orejas de Chu Guanyin. Chu Guanyin apretó los labios, las pestañas revoloteaban imperceptiblemente, y aunque no tenía expresión como siempre, las puntas de sus orejas se volvieron un poco rosadas. Sue Men no pudo resistirse a preguntar: Shizun, ¿es tu primera vez haciendo albóndigas? MN. Entonces, ¿cómo las haces tan bonitas? No es tan diferente de hacer golems, solo doblar unos cuantos pliegues, no hay nada en ello. Morran lo miró desde el otro lado de la mesa de madera, y poco a poco se fue perdiendo en sus pensamientos. La única vez que había visto a Chu Guanyin cocinar en la vida pasada fue después de la muerte de Simei. Ese día, había ido a la cocina y poco a poco hizo los wonton que eran la especialidad de Simei, pero antes de que pudieran llegar a la olla, fueron tirados al suelo por un Morran que había perdido todo sentido. Los wonton nevados rodaron por todo el suelo. Morran no recordaba en absoluto si esos wonton eran redondos o planos, bien hechos o deformados. Lo único que recordaba era la mirada en la cara de Chu Guanyin, la forma en que lo había mirado sin decir una palabra, con un poco de harina en la cara, con un aspecto extrañamente desconocido, algo perdido, incluso un poco tonto. Morran había pensado que se enfadaría, pero Chu Guanyin no dijo nada al final, solo se agachó y, con la cabeza gacha, recogió en silencio los sucios wonton uno por uno, los juntó y luego los tiró a la basura. ¿Qué estaba pasando por la mente de Chu Guanyin en ese momento? Morran no lo sabía, nunca había pensado en ello, no quería pensar en ello, y, sinceramente, no se atrevía a pensar en ello. Las albóndigas ya estaban envueltas y los pequeños muñecos de nieve se las llevaron a la cocina para que las hiciesen hervir. De acuerdo con la tradición, Chu Guanyin puso una moneda de cobre en una de ellas. Quien la reciba tendrá buena suerte. No pasó mucho tiempo antes de que los muñecos de nieve trajeran de vuelta albóndigas cocidas, con salsa picante y agria en la bandeja de madera. Sue Men dijo: Shizun, por favor, tú primero. Chu Guanyin no se negó. Tomó una albóndiga con sus palillos y la puso en su tazón, pero no se la comió, sino que recogió 3 más y se las dio a Sue Men, Morran y Simei. ¡Feliz Año Nuevo!, dijo suavemente Chu Guanyin. Los discípulos se quedaron atónitos por un momento antes de que todos sonrieran. Shizun, feliz Año Nuevo. Por casualidad, Morran mordió la moneda de cobre con un crack en la primera albóndiga. Lo tomaron con la guardia baja y casi se rompe un diente. Mirando la mueca en su cara, Simei se rió. Arran seguro que tendrá buena suerte este año. Sue Men, TCH, bastardo afortunado. Morran, con los ojos llorosos,
Sisun, ¿no eres un poco demasiado bueno para elegir? Me mordí la lengua. Chu Guanin, habla correctamente. Mo-Ran, mi lengua. Chu Guanin. Mo-Ran se frotó la mejilla y tomó un sorbo del té que Simei le ofrecía antes de que el dolor finalmente desapareciera un poco, e inmediatamente empezó a bromear. Jaja, ¿podría ser que Sisun memorizara que Albóndiga tenía la moneda de cobre y me la diera deliberadamente? Ya quisieras. Chu Guanin dijo con frialdad, luego bajó la cabeza y empezó a comer. Mo-Ran no estaba seguro de si estaba viendo cosas, pero bajo la cálida luz de las velas, la cara de Chu Guanin parecía un poco roja. Después de las albóndigas, se ofreció una suntuosa cena preparada por el jefe de cocina, platos de carne y pescado que cubrían toda la mesa. El salón Mengpo se volvió aún más animado. Desde el asiento de honor, Sue Sendion y Madame Wang ordenaron a los pequeños muñecos de nieve que entregaran paquetes rojos a cada mesa. Un pequeño muñeco de nieve golpeó insistentemente contra la rodilla de Chu Guanin. Las piedras que tiene como ojos giraron alrededor mientras lo miraba fijamente. Chu Guanin parpadeó. «¿HM? Incluso yo tengo uno», aceptó el paquete rojo y lo abrió para encontrar un puñado de valiosas hojas doradas. Un poco perplejo de palabras, miró a Sue Sendion, solo para ver al hombre despreocupado sonreírle antes de levantar la copa de vino que tenía en la mano hacia él en un brindis. ¡Qué tontería! Pero de nuevo, Sue Sendion era realmente. Chu Guanin lo miró fijamente durante un rato, y no pudo evitar la leve sonrisa que curvó las comisuras de sus labios. Levantó su propia copa en respuesta hacia el líder de la secta, y la bebió de un trago. Chu Guanin dividió las hojas doradas entre sus discípulos. 3 rondas de bebidas más tarde, acompañadas de actuaciones ininterrumpidas en el escenario, el ambiente en la mesa finalmente se animó también, sobre todo por el hecho de que parece que los 3 mocosos le tienen menos miedo. En cuanto a Chu Guanin, siempre ha sido capaz de soportar el alcohol. Sisun, déjame leerte la palma de la mano. Sue Men fue el primero en emborracharse. Agarró la mano de Chu Guanin y la sostuvo frente a sus ojos para examinarla cuidadosamente. Si no fuera por las 3 copas de vino en su sistema, nunca se hubiera atrevido a ser tan audaz. Tu línea de vida es larga pero desarticulada, lo que significa que tu salud no es muy buena. Sue Men murmuró, te enfermas fácilmente. Mo-Ran se rió, eso es bastante exacto. Chu Guanin le lanzó una mirada fulminante. Un dedo anular largo y delgado. Sisun tiene buena suerte con el dinero. 3 líneas desde un punto común. La línea del amor se ramifica en su punta para fundirse en la línea de la sabiduría. Típicamente indica una voluntad de sacrificio por amor. Sue Men la miró sin comprender por un momento antes de levantar la cabeza para preguntar, ¿es eso cierto? Con cara cenicienta, Chu Guanin siseó entre dientes apretados. Sue Simin, ¿estás cansado de estar vivo? Pero Sue Men estaba demasiado borracho para detectar el peligro mortal en el que se encontraba. Sonrió sinceramente y siguió mirando, murmurando, y la línea del amor forma una isla, justo debajo del dedo anular. Sisun, tu gusto por las personas es espantoso, absolutamente abismal. Chu Guanin ya había tenido suficiente. Él tiró de su mano y sacudió su manga para irse. Mo-Ran estaba a punto de morir de risa, se dobló, sosteniendo su estómago y riendo a carcajadas, cuando de repente captó la mirada helada y asesina de Chu Guanin y se tragó por la fuerza su risa, sus costillas doliendo con el esfuerzo. Chu Guanin dijo enfadado, ¿de qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso? Estaba a punto de irse furioso cuando Sue Men se aferró a su manga. Inmediatamente después, todas las risas desaparecieron de la cara de Mo-Ran mientras Sue Men empujaba a Chu Guanin hacia abajo en un aturdimiento de ebriedad y se lanzaba a sus brazos, con la frente apretada contra los pliegues de las túnicas de Sisun y los brazos envueltos alrededor de su cintura, acariciando con cariño. Sisun. Llegó la voz suave y aterciopelada del adolescente, completa con un matiz de actuación linda. No te vayas, ven, bebe otra ronda. Chu Guanin parecía que se iba a ahogar. Sue Simin. ¿Qué crees que estás haciendo? Suéltame. Pero en este momento, los pequeños muñecos de nieve en el escenario de repente se agolparon. Resultó que la presentación del baile de espada del anciano Tan Lan había terminado, y ahora le tocaba a Chu Guanin presentar un espectáculo. Desafortunadamente, esto también significó que todos los ojos en el salón se giraron colectivamente hacia Chu Guanin justo a tiempo para ver a un Sue Men borracho aferrado a la cintura del anciano Yuen y enterrándose en los brazos del otro como un niño mimado. Los otros discípulos estaban absolutamente atónitos, con alguien que incluso sostenía sus palillos al revés, con todos los ojos fijos en su esquina. Chu Guanin,
La escena fue extremadamente incómoda durante un momento. El anciano Yuen no podía ni estar de pie ni sentarse, bloqueado rígidamente en su sitio por la forma en que Sue Meng se aferraba a él. Un largo rato pasó en silencio antes de que dos risitas secas y forzadas vinieran de la dirección de Morran. Vamos, Sue Meng, ¿todavía actúas tan mimado a tu edad? Extendió la mano y trató de arrastrarlo. Suéltalo ahora, no te aferres a Sisun de esa manera. Sue Meng no actuaba mimado a propósito. De hecho, si todavía recuerda esto cuando el efecto del alcohol desaparezca, probablemente se abofetearía a sí mismo. Pero estaba borracho más allá de todo sentido ahora mismo, y Morran tuvo que entrometerse y tirar durante un buen rato antes de que finalmente lograra arrancarlo de Chu Guanin. Siéntate. ¿Qué número es este? Con las cejas fruncidas, Sue Meng entrecerró los ojos ante el único dedo que Morran extendió. 3. Morran. Simei se rió y no pudo resistirse a burlarse de él. ¿Quién soy yo? Eres Simei, Du. Sue Meng puso los ojos en blanco con impaciencia. Morran se unió. Entonces, ¿quién soy yo? Sue Meng lo miró con ira durante un rato, y luego dijo, un perro. Morran rugió, Sue Simin, te haré comer esas palabras. De repente, de la mesa contigua, un discípulo del pico Sisen, quien sabe si es naturalmente valiente o si el alcohol le quitó todas sus inhibiciones, apuntó a Chu Guanin y le preguntó alegremente con voz aguda. Joven maestro, mira allí, ¿quién es? Sue Meng, un auténtico peso ligero, ya no podía ni siquiera sentarse. Se desplomó sobre la mesa, apoyó su mejilla en una mano, y entrecerró los ojos ante Chu Guanin larga y duramente. Chu Guanin, Sue Meng, Chu Guanin, Sue Meng. El punto muerto duró mucho tiempo, pero justo cuando todos pensaban que Sue Meng estaba a punto de desmayarse de borracho, de repente sonrió ampliamente y trató de agarrar la manga de Chu Guanin de nuevo. Heye inmortal. Las palabras eran claras e inequívocas. Todos los discípulos. PFFT. No había manera de saber quién empezó a reír primero, pero todos perdieron el control y se unieron. Incluso si la cara de Chu Guanin era sombría y su mecha era corta, pensaron que si todos estaban involucrados, entonces no es como si pudiera sacar a Tianwen y azotar a cada una de las personas aquí. Y así, el animado salón Menpo rugió con risas, todos repiqueteando sobre la carne y el alcohol, lo que contribuyó al caos. Jaja, Heye inmortal. El anciano Yueng es tan hermoso que parece un inmortal. Si me preguntas, tendré que usar un dicho común. Cada vez que lo veo, pienso en ello. Alguien preguntó, ¿qué dicho? Aparte de las 3 capas de nieve sobre ti, ¿quién más en este mundo podría vestirse con túnicas blancas? La cara de Chu Guanin pasó por una ruleta de colores antes de que finalmente decidiera fingir serenidad y fingir no haber oído nada. Estaba acostumbrado a ser venerado por todos a distancia, pero esta súbita cercanía, nacida de la atmósfera festiva y de la abundancia de vino, lo dejó completamente perdido. Ante tal situación, realmente no sabía cómo reaccionar, y solo podía obligarse a fingir una calma que no sentía. Pero la flor rosada en sus orejas traicionó la expresión congelada de su hermoso rostro. Morran se dio cuenta. Apretó los labios y no dijo nada, pero por alguna razón, un estallido de celos le atravesó irritantemente el pecho. No es que no reconociera el buen aspecto de Chu Guanin, pero, como todos los demás, sabía bien que la belleza de Chu Guanin era una belleza afilada, como el filo de una espada, y que era frío como la nieve y la escarcha cuando no estaba sonriendo, prohibiendo el acercamiento. Desde su perspectiva tenue y estrecha, Chu Guanin era como un plato de carne crujiente, aromática y sabrosa, pero colocado en una caja sucia y rota, y él era el único en el mundo entero que había abierto la caja y había llegado a saborear lo delicioso que había dentro. No tenía que preocuparse de que alguien más descubriera este manjar y se babeara por él, pero esta noche, bañados en el calor del fuego de la estufa y achispados por el vino caliente, tantos pares de ojos se giraron hacia esa caja que antes no interesaba a nadie. Morran de repente se puso nervioso. Quería cubrir la caja y ahuyentar a estas personas salivando tras su comida como si fueran moscas molestas. Pero entonces recordó que, en esta vida, la carne crujiente no le pertenecía. Sus manos estaban llenas de claros y translúcidos Bonton. No tuvo tiempo de ahuyentar a los lobos salivando tras la carne. Para sorpresa de Morran y los demás, Chu Guanin realmente vino preparado con un espectáculo de año nuevo como los otros ancianos. Una actuación de Guqin. Los discípulos tenían los ojos llenos de estrellas, y alguien susurró, ¿quién iba a pensar que el anciano Yuen sabía cómo tocar el Guqin? Y es tan bueno en eso, que casi olvidó probar la carne. Morran se sentó en silencio sin decir nada. Sue Meng se había quedado dormido desde hace un rato,
respiraba profundamente incluso desde donde estaba tumbado en la mesa. Morran tomó la jarra de vino en su mano y llenó su propia copa, bebiendo de ella mientras escuchaba mientras miraba a la persona en el escenario, perdido en sus pensamientos. La irritación en su pecho empeoró. En la vida pasada, Chu Guanin no tocó nada en la fiesta de fin de año. Muy pocas personas sabían cómo se veía cuando tocaba el guqin. Había un guqin hecho de madera de paulonio en el patio cuando Morran lo tenía prisionero. Un día, tal vez para desahogar sus frustraciones, se sentó junto a él, cerró los ojos y tocó una canción. El sonido del guqin flotaba por el aire, atrayendo a pájaros y mariposas por igual. Cuando Morran regresó, la imagen que lo saludó fue la del perfil de Chu Guanin en el patio, indescriptiblemente noble y sereno. ¿Y cómo lo había tratado en ese entonces? Oh, cierto. Lo había empujado hacia abajo y se lo había follado junto al guqin, violando a este hombre que era claro y frío como la luz de la luna allí mismo en el patio. A Morran solo le importaba perseguir su propio placer, ni siquiera pensaba en el dolor y la incomodidad de Chu Guanin, ni siquiera en el hecho de que ya era invierno, y su Sisun, que no podía soportar el frío, estaba tendido sobre el adoquinado helado con su túnica arrancada, siendo follado por él hasta que realmente no pudo soportarlo más y se desmayó. Después, no se recuperó completamente, incluso después de meses de cuidadosa atención. En ese momento, Morran le había dicho en un tono frío: Chu Guanin, de ahora en adelante, tienes prohibido tocar el guqin delante de otros. ¿Tienes alguna idea? La forma en que te ves cuando tocas es tan... Apretó los labios, pero no pudo encontrar las palabras correctas, así que no terminó la frase. ¿Y qué? Era claramente una mirada serena y digna, pero por alguna razón, era tan seductora que destruía todo su autocontrol. Chu Guanin no dijo nada, con los labios pálidos y los ojos cerrados, el conjunto de sus cejas severas. Morran levantó una mano y dudó un segundo antes de tocar el estrecho espacio que había entre sus cejas. Los gestos de Taxianjun eran casi gentiles, pero su voz seguía siendo fría y despiadada. Si no escuchas, este venerable te encadenará a la cama, y entonces no serás capaz de hacer nada más que dormir con este venerable. No creas que este venerable no lo hará. ¿Y cómo había respondido Chu Guanin en ese entonces? Morran tomó otro sorbo, mirando a la persona en el escenario, y continuó su melancólico recuerdo. No podía estar seguro, tal vez no había dicho nada, o tal vez había abierto los ojos y dijo fríamente: lárgate de aquí. Ya no podía recordar con claridad. En esa vida, había estado enredado con Chu Guanin durante tanto tiempo que muchas cosas se habían vuelto borrosas en los bordes. Al final, como una bestia, solo sabía una cosa: Chu Guanin era suyo. Incluso si no le gustaba, era suyo para romperlo y arruinarlo. Prefiere destrozar a Chu Guanin con sus propias manos, morder su caja torácica y arrancarle los órganos como una bestia, que permitir que alguien más lo toque. Quería que la sangre de Chu Guanin siguiera su curso con su deseo, que sus huesos soportaran su maldición y que su cuerpo se llenara de su pasión. No fue siempre tan virtuoso e intocable, y al final, no tenía que abrir las piernas para que el villano más malvado del mundo, en la cama del tirano más despiadado, le quitara la vida el arma ardiente del hombre. Lo profanó, lo ensució, por dentro, por fuera, por todas partes. La ropa rasgada no era tan fácil de poner. Morran cerró los ojos, los nudillos blancos, el corazón golpeando. Sumergido en sus recuerdos, ya no podía escuchar la alegría de las festividades de fin de año, ni los sonidos relajantes del guqin de Chu Guanin. Todo lo que quedaba en su mente era una voz insensible y enloquecida, que volvía del pasado y flotaba como un buitre. El infierno es demasiado frío. Chu Guanin, serás enterrado conmigo. Así es, eres Dios, eres la luz de todos ellos. Sue Meng, Meian Sue, y toda la gente común está esperando que brille sobre ellos. Chu Sonsi, qué santo eres. La voz rió dulcemente, rió y rió, hasta que de repente se volvió cruel, como un alma partida por la mitad, tronando: ¿pero qué hay de mí? ¿Alguna vez has brillado sobre mí? ¿Alguna vez me has dado calor? Todo lo que me has dado fueron estas cicatrices en mi cuerpo. ¡Qué santo eres, Chu Guanin! Tu cuerpo es mío, y tu vida también. Quieres ser su luz, pero te llevaré a la tumba conmigo, te haré brillar sobre mi cadáver y nada más. Quiero que te pudras conmigo. Vivir o morir no depende de ti. De repente, hubo un fuerte vitoreo y aplausos. Los ojos de Morran se abrieron. Su espalda estaba empapada de sudor frío. La función había terminado, y todos los discípulos aplaudían con entusiasmo. Sentado entre la multitud,
Morran sintió que su visión latía y se le nublaba, desapareciendo y saliendo. Vio a Chu Guanin caminar lentamente por los escalones de madera, sosteniendo un guqin hecho de madera de paulonio. En ese momento, por primera vez en su vida, sintió de repente que todo era tan absurdo, que su pasado debe haber sido una locura. Chu Guanin no era realmente un mal tipo, ¿por qué estaba haciendo algo como esto? Tragó saliva, sintiendo el ardor del alcohol en su garganta, pero sintiéndose no menos perdido, exhausto y confundido, hasta que finalmente cayó inconsciente por la embriaguez. Notas del autor. Mini teatro, los pensamientos internos de cada actor. Mo Wei-yu, me siento como un lunático en mi vida pasada. No importa cómo mire el guión del director, estoy interpretando a un psicópata. Este guión es insoportable, pero no tengo otra opción que obedecer. Sue Meng, me siento como un hombre heterosexual, pero el director me hizo aferrarme a Season para llamar la atención hoy. Este guión es insoportable, pero no tengo otra opción que obedecer. Simei, siento que Arran ha cambiado, el director dijo que el que le gusta soy yo, pero hoy ni siquiera me ha mirado. Este guión es insoportable, pero no tengo otra opción que obedecer. Chu Guanin, siento que no quiero actuar escenas de cama, pero el director dijo. No me importa lo que dijo, llévalo afuera, dale una paliza, si se muere me haré responsable. Le haré saber lo que significa no tener otra opción que obedecer. Capítulo 58. Este venerable se siente un poco confuso. En realidad, Morran podía aguantar bastante bien el licor. Fue solo que esa noche, con el fin de encubrir sus ansiedades y fingir una indiferencia que no sentía, se bebió 5 jarras enteras de vino blanco de flores de pera, sonriendo todo el tiempo, hasta que su conciencia se tornó confusa. Cuando Simei lo arrastró y lo llevó a su habitación y se tumbó en la cama, la garganta de Morran se movió, queriendo decir el nombre de Simei, pero el hábito era algo espantoso. Durante todos esos años en el pasado, el que estaba a su lado no era la luz de la luna de su corazón, sino la sangre de mosquito que estaba harto de ver. El nombre que salió de su boca era el de la persona que siempre había pensado que odiaba. Chu Guanin, salió todo confuso. Guanin, yo. Simei dudó, y luego se giró para mirar hacia Chu Guanin, que estaba de pie junto a la puerta. Chu Guanin había llevado a Sue Meng de vuelta a su habitación, y acababa de entrar, con un tazón de sopa en la mano, justo a tiempo para escuchar el murmullo de Morran. Después de la sorpresa inicial, se convenció inmediatamente de que había escuchado mal. Después de todo, Morran siempre le había llamado Season. Una cosa era que lo llamara Chu Guanin, pero llamarlo Guanin. No podía evitar recordar aquella noche en el pabellón del Loto Rojo, cuando dormían abrazados, cuando Morran, profundamente dormido, había llamado claramente Guanin, y luego le dio un beso en los labios, ligero como el toque de una libélula en el agua. Era posible que, en el corazón de Morran, hubiera un poco de asfixió ese pensamiento antes de que tuviera tiempo de echar raíces. Chu Guanin siempre había sido directo y decidido. Excepto en cuestiones del corazón, sabía bien que era un cobarde lerdo en esas cosas. Season. Los ojos brillantes de Simei, sin igual en elegancia, lo miraron con incertidumbre. En realidad, no es nada. Ya que Season está aquí para cuidar de Arran, yo me iré. Chu Guanin habló. Espera, ¿tiene Season alguna otra instrucción? Chu Guanin dijo. ¿Se van a ir mañana al jardín de flores de melocotón? No había mucha expresión en la cara de Chu Guanin. Pasó un rato antes de que volviera a hablar. Ve a descansar un poco. Asegúrense de cuidarse los unos a los otros allá afuera, y... Se detuvo, y luego dijo, vuelvan pronto. Simei se fue. Chu Guanin caminó a la cabecera de la cama, con la cara impasible mientras apoyaba a Morran y le daba de comer la sopa para sobriedad, cucharada a cucharada. A Morran no le gustó el sabor agrio, y vomitó todo de nuevo poco después. Pero se despejó un poco, abriendo los ojos y mirando, medio despierto, a Chu Guanin. Murmuró, Season. Estoy aquí, PFFT. Empezó a reírse por alguna razón, su risa enmarcada por hoyuelos mientras decía, Gella inmortal. Chu Guanin. Morran se desmayó después de eso, y se tumbó boca abajo. Preocupado por si se resfriaba, Chu Guanin se quedó a su lado, levantando la manta y metiéndolo de vez en cuando. Fuera de la habitación, muchos discípulos aún no se habían dormido, permaneciendo despiertos hasta el año nuevo. La mayoría de ellos estaban reunidos en grupos charlando y riendo, jugando Paigo, Uno, o haciendo trucos de magia. Cuando el reloj de arena que colgaba frente al salón dancing terminó de gotear,
lo que significaba el cambio del año, los discípulos salieron corriendo y comenzaron a encender fuegos artificiales y petardos, llenando instantáneamente el cielo nocturno con flores plateadas y ramas de fuego. Los sonidos ensordecedores del exterior despertaron a Morran de su nebuloso sueño. Abrió un ojo y apretó una mano contra su palpitante sien, pero el espectáculo que lo saludó fue el de Chu Guanin sentado al lado de su cama, con sus bellos rasgos serenos e impasibles. Viéndolo despierto, dijo, levemente, el ruido te despertó. Si-sun, al despertar se sobresaltó. ¿Por qué Chu Guanin era el que lo cuidaba? ¿Dónde estaba Simei? No dijo nada en sus sueños que no debiera, ¿verdad? Morran le echó una mirada de aprensión a la cara de Chu Guanin, y solo soltó el aliento que contenía cuando parecía que nada estaba fuera de lo normal. El crujido de los petardos continuó afuera. Los dos se miraron torpemente el uno al otro durante un rato. Chu Guanin, ¿quieres ir a ver los fuegos artificiales? Morran, ¿dónde está Simei? Lo dijo prácticamente al mismo tiempo. Ya era demasiado tarde para retractarse. Los ojos de Morran se abrieron de par en par. Se asustó y lo miró fijamente durante un largo rato como si no lo reconociera. Pasó un momento en silencio, y entonces Chu Guanin se levantó indiferente para irse, girando hacia la puerta para decir, todos están celebrando el año nuevo, así que probablemente no se haya dormido todavía. Deberías ir a buscarlo. Era de esperar. Tenía tan mal genio, después de todo. Aunque reuniera todo su coraje para pedirle que fueran a ver los fuegos artificiales juntos, por supuesto que sería rechazado. No debería haber preguntado. Qué humillante. Chu Guanin regresó al pabellón del loto rojo y se sentó solo bajo el árbol Aitan que floreció durante todo el año. Allí, solo, con una capa sobre sus hombros, observó las brillantes flores que florecían en el cielo nocturno. A lo lejos, las habitaciones de los discípulos estaban iluminadas con una cálida luz. Sus alegres risas se desvanecían, pero nada de eso tenía que ver con él. Debería haberse acostumbrado a esto hace mucho tiempo, pero por alguna razón, su pecho se sentía congestionado, tal vez porque al ver la alegría de los demás le resultaba más difícil volver a su propia soledad. En silencio, vio florecer los fuegos artificiales. 1, 2, escuchó las voces de las personas deseándose un feliz año nuevo. 3, 5. Apoyado en el árbol, cerró los ojos, sintiéndose un poco cansado. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, pero de repente sintió una intrusión en las barreras. Su corazón se estremeció, pero no se atrevió a abrir los ojos. Escuchó el sonido de la respiración, ligeramente sin aliento, y esos pasos familiares, deteniéndose no muy lejos. La voz del joven llevaba una pizca de vacilación. Si-sun, Chu Guanin, me iré mañana. Pasará bastante tiempo antes de que pueda volver. En realidad, no pasa nada esta noche, y tenemos que madrugar mañana, así que creo que Simei ya se ha ido a la cama. El sonido de los pasos se acercó y se detuvo muy cerca. Morran dijo, así que, si todavía quieres, yo. Abrió la boca, pero el resto de la frase fue tragada por el estallido de una explosión de fuegos artificiales especialmente grande. Las pestañas de Chu Guanin se agitaban al levantar la vista. Retroiluminado por el espléndido río de estrellas en el cielo nocturno y la dispersión de flores de fuego como escarcha plateada, el apuesto joven se puso de pie ante él, compadeciéndose y un poco tímido. Chu Guanin siempre había sido orgulloso. No le importaba la compañía nacida de la compasión. Pero ahora mismo, mirándolo, las palabras de rechazo no salían de repente. Tal vez el vino también le había llegado a él. Chu Guanin sintió un pinchazo en el pecho, pero también calor. Ya que estás aquí, siéntate conmigo. Luego agregó, suavemente, miraré contigo. Miró al cielo con una expresión impasible, pero los dedos escondidos en sus mangas se habían apretado nerviosamente. No se atrevía a mirar de cerca a la persona que estaba a su lado, sino que fijaba sus ojos en los fuegos artificiales de arriba, en el ilimitado cielo nocturno salpicado con un brillo resplandeciente. Preguntó en voz baja Chu Guanin, ¿están todos bien estos días? MHM. Morran contestó, nos hicimos amigos de un lindo Sidi, que mencionamos en una carta a Si-sun antes. ¿Cómo está la herida de Si-sun? No es nada. No te culpes a ti mismo. Un fuego artificial estalló en el cielo, dispersándose resplandeciente. Esa noche, fuegos artificiales y linternas iluminaron el cielo, los petardos crepitaban sin parar, y el leve olor a humo llenaba el aire nevado. Los dos dieron la bienvenida al nuevo año bajo el árbol en flor. Chu Guanin era un hombre de pocas palabras, pero Morran buscó cosas de las que hablar, hasta que finalmente se cansó y se quedó dormido. A la mañana siguiente, Morran se despertó temprano,
aún debajo del árbol, con la cabeza en el regazo de Chuguanin y una capa de piel muy gruesa pero suave que lo cubría. Era la capa de zorro de fuego de Chuguanin, suave y exquisitamente hecha. Un poco sorprendido, Morran levantó la vista para ver a Chuguanin apoyado en el tronco del árbol, profundamente dormido. Sus largas pestañas caían sobre sus mejillas, temblando ligeramente con cada respiración como mariposas en el viento. ¿Realmente acaban de dormir bajo el árbol así? ¿Cómo ha podido pasar eso? Con la naturaleza compulsiva de Chuguanin, debería haber vuelto a su habitación para dormir sin importar lo cansado que estuviera. ¿Cómo podría haber estado dispuesto a conformarse con descansar descuidadamente bajo el árbol de esta manera? Y esta capa de piel, ¿lo cubrió con eso? Morran se sentó, su pelo negro como la tinta un poco despeinado. Se quedó mirando, envuelto en la capa de Chuguanin, un poco perplejo. No estaba tan borracho anoche. Aunque algunas cosas estaban un poco borrosas, podía recordar más o menos la mayor parte de ellas. Incluso correr aquí al pabellón del Loto Rojo por su propia iniciativa para dar la bienvenida al nuevo año junto con Chuguanin fue una elección sobria y consciente. Claramente había odiado a esta persona una vez, pero cuando lo escuchó preguntarle, ¿quieres ir a ver los fuegos artificiales? Cuando lo vio darse la vuelta con tristeza para irse con la cabeza gacha, en realidad había sentido un dolor en el corazón. Había pensado que, de todos modos, no se volverían a ver en mucho tiempo, no tenía muchas quejas hacia él en esta vida, y Chuguanin estaba tan solo, que no era gran cosa si le hacía compañía hasta la mañana de vez en cuando. Y así, descaradamente, se acercó. Pensando en ello ahora, sintió que él también estaba realmente. Chuguanin se despertó antes de poder terminar el pensamiento. Morran tartamudeó, ese season, MN. Se frotó la sien, las cejas un poco juntas por haberse despertado. ¿Tú? ¿Aún no te has ido? Me acabo de despertar. Últimamente, por alguna razón, cada vez que veía la cara impasible de Chuguanin, esa lengua plateada suya se ataba en un nudo. Morran estuvo inmóvil por un momento antes de recordar repentinamente que aún llevaba puesta la capa de Chuguanin. Se la quitó apresuradamente y, en su lugar, la envolvió alrededor de la otra persona. Mientras le cubría los hombros con la capa, Morran se dio cuenta de que aunque Chuguanin llevaba varias capas de ropa, todavía era un poco delgada sin la capa como la prenda exterior en toda esta nieve. El pensamiento hizo sus movimientos aún más frenéticos, y terminó atando su propio dedo en el nudo mientras intentaba sujetar el cordón de la borla. Morran. Chuguanin lo miró y extendió la mano para desatarlo, diciendo, lo haré yo mismo. Bien. Y, añadido en un murmullo, lo siento. Está bien. Morran se puso de pie, y dudó, Season, tengo que ir a empacar y desayunar, y luego me iré. ¿Te gustaría que fuéramos a desayunar juntos, pa? Quería morderse la lengua y morir allí mismo después de decir eso. ¿Qué demonios le pasa? ¿Por qué hizo eso? Quizás vio el arrepentimiento que apareció en la cara de Morran justo después de preguntar eso, pero Chuguanin hizo una pausa, y luego dijo, yo paso. Adelante, ve. Morran tenía un miedo mortal de que pudiera decir algo aún más escandaloso si se quedaba más tiempo, así que dijo, me voy entonces. Chuguanin, está bien. Después de que Morran se fue, Chuguanin se sentó sin expresión bajo el árbol durante un rato más antes de levantarse lentamente, con una mano en el tronco para apoyarse, pero luego no hizo más movimientos. Sus piernas estaban completamente entumecidas por haber servido como almohada de Morran toda la noche. No podía caminar en absoluto con los alfileres y las agujas en ellos. Permaneció allí sombríamente durante un buen rato antes de que su circulación sanguínea volviera a la normalidad, y finalmente pudo volver a entrar cojeando. Efectivamente, después de pasar la noche al aire libre en un clima tan frío, incluso con el árbol Aitan protegiéndolos de la nieve, terminó cogiendo un resfriado. ¡Achjo! Estornudó, las comisuras de sus ojos ya enrojecidas. Cubriéndose la nariz con un pañuelo, Chuguanin pensó, maldita sea. Probablemente, cogí un resfriado. Anciano Yoen, el dueño de 3 armas sagradas, y el gran sonsi número 1 más buscado por todas las sectas del mundo de la cultivación. El simple hecho de ver a Tianwen domaba los 4 mares. El blanco de sus túnicas superaba todos los colores del mundo. Un personaje tan impresionante, que incluso podría decirse que es el cultivador más fuerte de la época. Desafortunadamente, incluso la persona más fuerte estaba destinada a tener una debilidad. La debilidad de Chuguanin era que no podía manejar el frío, y se enfermaría fácilmente si se exponía. Por lo tanto, cuando Morran y Simei partieron del pico Sisen, Chusonsi no solo se había vuelto pequeño de nuevo por el efecto de la píldora,
sino que, además, estaba estornudando y moqueando sin parar. Y así, cuando la tribu emplumada llegó al mediodía para escoltarlos, se encontraron con Sue-men, Morran y Simei, que estaban perfectamente sanos, y un lamentable Sidi Siasini que no podía dejar de estornudar. Notas del autor. Mini teatro, la manera correcta de beber de forma competitiva contra el anciano Yuen, Sue-men, Season. Te deseo prosperidad como el mar del este, longevidad como las montañas del sur, hasta el fondo. Tragar. Chu Guanin, bien, bebe. Después de una copa, Sue-men, en el suelo. Simei, Season, me uniré y beberé contigo, hasta el fondo. Chu Guanin, bien, bebe. Simei, Season, una copa más. Chu Guanin, bien, bebe. Simei, Season, una más. Chu Guanin, bien, bebe. Simei, Season. Después de 4 copas, Simei, en el suelo. Morran, Season, feliz año nuevo, hasta el fondo. Dios del alcohol Chu Guanin, bien, bebe. Morran, ¿beber qué? Chu Guanin, ¿alcohol? ¿No dijiste hasta el fondo? Morran, sonrisas brillantes. Sí, hasta el fondo, de tu trasero. Notas. 1. Paigo, un juego de dominó. Capítulo 59. Este venerable es tan simple. No había nada para ello. Incluso si el pequeño Sidi no podía parar de estornudar, todavía tenían que irse. La tribu emplumada los llevó hacia el este, a un puerto en el río Yangtze. Convocaron un transbordador autonavegable y, con una barrera protegiendo el barco, se dirigieron al mar. Esa noche fue la primera vez que Morran pudo pasar tiempo con Simei en una excursión sin Season alrededor, pero extrañamente, no parecía estar tan emocionado como pensaba. Sue-men y Siasini ya se habían ido a la cama. Morran yacía solo en la cubierta, los brazos cruzados detrás de su cabeza, mirando hacia el cielo estrellado. Simei salió del camarote con algo de pescado seco que habían comprado antes a los pescadores y se sentó junto a Morran. Los dos mordisqueaban ociosamente el bocadillo mientras charlaban. Arran, ya que vamos a ir al jardín de flores de melocotón, puede que no lleguemos a la competencia Lingsan. No importa mucho para mí, pero tú y el joven maestro son tan fuertes. ¿No te arrepentirás si te pierdes la oportunidad de hacer un gran debut? Morran giró la cabeza con una sonrisa. No importa. Cosas como la reputación y todo eso son solo palabras. Pero ir al jardín de flores de melocotón y aprender habilidades reales y útiles para proteger a aquellos que son importantes para mí, eso es lo que importa. La mirada de Simei pareció sonreír, y dijo suavemente, que pensaras así, Season estaría tan feliz si lo supiera. ¿Y qué hay de ti? ¿Estás feliz? Claro que yo también estoy feliz. Las olas se estrellaron contra el transbordador, el barco de madera balanceándose en el mar. Morran miró fijamente a Simei durante un rato desde donde yacía de costado. Quería burlarse un poco de él, pero luego no supo qué decir. En sus ojos, Simei era puro e inalcanzable. Tal vez fue debido a esta pureza que le resultó difícil tener alguno de los pensamientos lascivos que tenía hacia Chu Guanin cuando se enfrentaba a Simei. Morran se apartó por un tiempo. Simei se dio cuenta de que lo miraban fijamente. Se giró, metiendo los mechones de cabello sueltos que soplaba la brisa marina detrás de una oreja, y sonrió. ¿Qué pasa? Morran se sonrojó y giró la cabeza. Nada. Originalmente planeaba usar esta salida como una oportunidad para confesarse, cuidadosamente, a Simei. Pero cada vez que las palabras estaban en sus labios, no podía abrir la boca. Confesión. Y entonces, Morran no podía ser áspero ni enérgico con esta persona pura y amable. Tenía miedo al rechazo, pero incluso si sus sentimientos eran devueltos, tenía miedo de no saber cómo actuar hacia Simei. Después de todo, él realmente actuó terriblemente durante el poco tiempo que pasaron juntos en la vida anterior. Aparte de ese momento de intimidad dentro de la ilusión de la maestra fantasma, él nunca lo besó, y sin mencionar, que después de lo que pasó en esta vida, ni siquiera podía estar seguro de si esa persona en la ilusión de entonces era Simei o Chu Guanin. Simei seguía sonriendo, pero realmente parece que quieres decirme algo. Por un momento impulsivo, Morran quiso simplemente pasar sin cuidado a través de la delgada capa de papel en la ventana. Pero, por alguna razón, una figura vestida de blanco, con una cara que no le gustaba sonreír, apareció de repente en su mente, una figura que siempre se mantuvo reservada, que parecía tan solitaria. De repente, fue como si su garganta se hubiera cerrado y no pudiera hablar más. Morran se volvió para mirar el cielo nocturno lleno de estrellas. Pasó un rato antes de que él dijera, en voz baja, Simei, eres realmente muy importante para mí, MN.
Lo sé. Eres igual para mí, Morran continuó, ¿lo sabías? Tuve una pesadilla una vez, y en ella tú, ya no estabas allí. Estaba tan triste. Simei sonrió, a veces eres tan tonto, Morran. Definitivamente te protegeré. Bien, entonces tendré que agradecerle a mi buen Sidi primero. El corazón de Morran se sacudió, y no pudo evitar decir, yo. Simei preguntó con voz suave, ¿querías decir algo más? El transbordador tembló, y el sonido de las olas pareció más fuerte. Simei lo miró en silencio, como esperando a que dijese esas últimas palabras, pero Morran cerró los ojos. No es nada. ¿Por qué no vuelves adentro y duermes un poco? Hace frío por la noche. Simei se quedó callado un momento antes de decir, ¿y tú? Morran era bastante débil a veces. Voy a mirar las estrellas un rato más, sentir la brisa en mi cara. Simei no se movió. Pasó un tiempo antes de que sonriera, de acuerdo, entonces seguiré adelante. No te quedes despierto hasta muy tarde. Luego se giró y se fue. Bajo el cielo sin límites, el transbordador navegó a través del mar. Ese tipo acostado en la cubierta no tenía ni idea de lo que acababa de extrañar. Incluso era un poco despistado mientras intentaba desenterrar lo que realmente sentía en lo más profundo de su corazón. Lo pensó durante mucho tiempo, pero era un poco tonto, y así, incluso cuando el sol de la mañana pintó los cielos del este de un blanco suave, todavía no había descubierto nada. Pasó cada momento de vigilia con Simei, y los sentimientos entre ellos eran profundos y sinceros. Morran había pensado que definitivamente querría confesarse a Simei tan pronto como estuvieran solos, incapaz de esperar otro momento. Pero cuando el transbordador llegó al final del puente, descubrió que ese no era el caso en absoluto. Tal vez fue porque pensó que era demasiado torpe, que si iba y confesaba precipitadamente a Simei en ese momento, definitivamente lo asustaría, o, incluso si no lo hacía, eso no sería un buen comienzo. Estaba más acostumbrado a esta confusa vaguedad entre Simei y él mismo. A veces su corazón revoloteaba, extendía la mano y tomaba la mano de Simei como si no lo pensara, y su pecho se desbordaba de ternura dulce como la miel. Era una sensación tan natural que no quería destruirla de inmediato. Ya era tarde cuando volvió al camarote, y todos ya se habían ido a dormir. Morran yacía sobre la colchoneta, mirando fijamente a la noche fuera de la estrecha claraboya. Poco a poco, la figura de Chuguanin apareció ante sus ojos, a veces en silencio con los ojos cerrados, a veces con una expresión severa en la cara. Por supuesto, también pensó en cómo se veía esa persona cuando estaba acurrucada, dormida, sola y sin pretensiones, como una flor haitán que a nadie le importaba porque había florecido demasiado alto en la rama. Dejando a un lado el odio, el enredo de Chuguanin con él en la vida pasada fue verdaderamente más profundo que el de cualquier otra persona en este mundo. Había tomado muchas primicias de Chuguanin, sin importar si estaba dispuesto o no, su primer beso, su primera vez cocinando, su primera vez llorando, y su primera vez. Maldita sea, solo de pensarlo hizo que su cuerpo se sintiera caliente y su sangre corriera hacia abajo, y, a cambio, también le había dado a Chuguanin algunas de sus primeras veces, independientemente de si las quería o no. Su primera vez como aprendiz, su primera vez persuadiendo a alguien, su primera vez regalando flores, su primera vez decepcionado, y las primeras sacudidas de su corazón. Sí, las primeras sacudidas de su corazón. Cuando llegó al pico Sisen, la primera persona de la que se enamoró no fue Simei, sino Chuguanin. Ese día, bajo el árbol Haitán, aquel joven de túnicas blancas era tan hermoso, tan concentrado, que Morran solo tuvo que echar una mirada para decidir que quería que esa persona fuera su maestro, que nadie más lo haría. Pero, ¿cuándo cambió todo? Exactamente cuando el que le importaba se convirtió en Simei, y al que odiaba, Sisun. Lo había pensado mucho durante los últimos 2 meses. Probablemente comenzó con ese malentendido. Esa fue la primera vez que fue azotado por Chuguanin como castigo. El joven de 15 años volvió a su cuarto, magullado y maltratado, y se acurrucó solo en su cama, los ojos enrojecidos, ahogándose en sollozos de nuevo. Las heridas en su espalda le habían dolido menos que la fría expresión en la cara de Sisun cuando bajó a Tianwen sin un hilo de misericordia, como si hubiese golpeado a un perro callejero. Era verdad que había robado una flor haitán del jardín de medicina, pero no tenía idea de cuán precioso había sido ese haitán, ni de cuán cuidadosamente lo había cuidado Madame Wang durante los últimos 5 años para que uno finalmente floreciese. Lo único que sabía era que, caminando a casa por la noche ese día, un blanco luminoso en la punta de una rama le había llamado la atención. Los pétalos de la flor eran claros y helados,
su fragancia suave y delicada. Inclinó la cabeza hacia atrás para admirarla, pensando en su Sisun. Había un latido en su corazón por alguna razón, e incluso las puntas de sus dedos se sentían calientes. Antes de darse cuenta, ya había arrancado la flor, con cuidado y con los movimientos más suaves, temiendo sacudir accidentalmente incluso una sola gota de rocío de los pétalos. A través de la gruesa cortina de sus pestañas, miró a esa flor ahí tan cargada de rocío bajo la luz de la luna. En ese momento, aún no sabía cuán pura era la ternura y el afecto que sentía por Chu Guanyin, ni sabía que, después de ese día, durante los siguientes 10 años, 20 años, hasta la muerte, nunca volvería a tenerlo. Antes de que pudiera darle la flor a Sisun, se encontró con Sue Meng, que había venido a recoger hierbas medicinales para su madre. El joven maestro lo arrastró hasta donde Sisun con rabia. Chu Guanyin dejó su pergamino, su mirada helada mientras escuchaba. Echó un vistazo a Morran y le preguntó si tenía alguna explicación. Morran comenzó: recogí la flor porque quería dársela a... Todavía se aferraba a esa flor Aitang, con motas de escarcha y gotas de rocío que aún se aferraban a sus pétalos recién florecidos, helados pero indescriptiblemente hermosos. Pero la mirada de Chu Guanyin era demasiado fría, tan fría que helaba el calor de la lava en su pecho. Ya no podía decir la palabra Sisun. Ese sentimiento le resultaba demasiado familiar. Antes de que lo trajeran al pico Sisen, cuando tenía que corretear entre las cantantes y los clientes, encogiéndose en su delgado y desnutrido cuerpo para parecer más pequeño y menos obstructivo, había pasado todos los días bajo ese tipo de mirada, ese tipo de desprecio, ese tipo de desdén. Un escalofrío lo recorrió. ¿Podría ser que Sisun realmente lo mirara con desprecio? Ante el frío interrogatorio de Chu Guanyin, Morran sintió que su corazón se congelaba. Bajó la cabeza y dijo, en voz baja: yo no tengo nada que decir, y el resto era historia. A causa de esa flor Aitang, Chu Guanyin lo azotó hasta que toda su afición inicial se rompió en pedazos, 40 golpes en total. En ese momento, si solo Morran hubiera explicado un poco más, si solo Chu Guanyin hubiera preguntado un poco más, entonces, tal vez las cosas no habrían salido como lo hicieron. Tal vez el maestro y el discípulo no habrían dado ese primer paso en el camino más allá de la redención. Pero no había muchos que pasaría así. Fue en ese momento cuando Simei, cálido y gentil, apareció a su lado. Después de regresar de la casa de Chu Guanyin, Morran no fue a comer, ni siquiera encendió una lámpara, solo se acurrucó en su cama. Esta rígida figura acurrucada en la oscuridad era el espectáculo que saludaba a Simei cuando abrió la puerta. Puso el tazón de Bonton con aceite de chile en sus manos suavemente sobre la mesa, luego se acercó a la cama y llamó, suavemente, a Ran. Morran todavía no tenía ningún sentimiento particular hacia Simei en ese momento. Ni siquiera se dio la vuelta, aún mirando a la pared con los ojos rojos e hinchados, y su voz estaba ronca cuando dijo, vete, te traje un poco de... Dije que te fueras. Ran, no seas así. Sisun tiene mal genio, pero solo toma un poco de tiempo acostumbrarse. Ven, levántate y come algo. Pero Morran era terco como un burro, inamovible aunque fuera arrastrado por 10 caballos enteros. No lo quiero. No tengo hambre. Al menos come algo. Si no comes, Sisun se pondrá fu. Morran se levantó de la cama antes de que pudiera terminar la frase, sus ojos llorosos, enojados e indignados, temblando un poco bajo sus pestañas. ¿Furioso? ¿Por qué iba a estar furioso? Es mi cuerpo. ¿Cómo es posible que sea asunto suyo si como o no? Ni siquiera me quiere como discípulo de todos modos. Más vale que me muera de hambre, menos molestias para él, será más feliz de esa manera. Simei no esperaba que sus palabras tocaran el punto doloroso de Morran de esta manera, y se quedó sin palabras por un tiempo, mirando impotente al pequeño Sidi que tenía frente a él. Pasó un largo momento. Morran se recompuso y miró hacia abajo, con el pelo largo cubriéndole la mitad de la cara. Morran. Lo siento. Simei no podía ver su cara, solo el tenue temblor de sus hombros y las venas en la parte posterior de sus apretados puños. Pero, después de todo, el chico de 15 años era todavía demasiado joven. Intentó soportarlo un rato, pero al final no pudo. Enterrando su cara en sus brazos, se acurrucó en sí mismo y lloró fuertemente, la voz ronca y rota, histérica y perdida, dolorida y afligida por el dolor. Entre los sollozos incontrolables, repetía las mismas cosas una y otra vez. Solo quería tener un hogar. Estos 15 años, yo solo quería un hogar. ¿Por qué me miran así? ¿Por qué me menosprecian? ¿Por qué? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué? ¿Por qué me menosprecian? Lloró durante mucho tiempo,
y Simei se sentó con él durante mucho tiempo. Cuando Morran había llorado lo suficiente, Simei le entregó un pañuelo impecable, y luego le entregó el cuenco de Bonton ya fríos. Gentilmente, él dijo, no digas más tonterías como morir de hambre. Viniste al pico Sisend y fuiste aprendiz de Sison, así que eres mi Sidi. También perdí a mis padres cuando era joven, así que si quieres, seré tu familia. Vamos, come algo. Yo hice estos Bonton. Aunque no le pongas cara a Sison, al menos dame un poco, HM. Los labios de Simei se curvaron en una pequeña sonrisa mientras tomaba un Bonton redondo y translúcido y lo llevaba a los labios de Morran. Pruébalo. Los bordes de los ojos de Morran aún estaban rojos. Esos ojos llorosos miraban a la persona junto a su cama, pero finalmente abrió la boca y permitió que esa persona amable le diera de comer. A decir verdad, ese tazón de Bonton ya se había enfriado y habían estado remojados durante demasiado tiempo, así que ya no era tan bueno como podría haber sido. Pero, en ese momento, bajo la luz de las velas, este tazón de Bonton, ese rostro incomparablemente hermoso, y esos ojos gentiles fueron grabados profundamente en su corazón. En la vida y en la muerte, para no ser olvidados nunca. Probablemente comenzó esa noche. Su odio hacia Sison se hizo cada vez más profundo. Y fue entonces cuando se convenció de que Simei era la persona más importante de su vida. Después de todo, todos querían calidez. Especialmente un perro callejero que se había congelado tantas veces en el frío amargo que la mera visión de los caminos salados le hacía temblar en anticipación a la nieve del invierno venidero. Taxianjun parecía imponente, pero solo él sabía la verdad. En realidad solo era un vagabundo. Un perro callejero que siempre había estado buscando un lugar en el que pudiera acurrucarse, un lugar al que pudiera llamar hogar, pero pasó 15 años buscando y aún así no pudo encontrarlo. Y así, su amor y odio se volvieron ridículamente simples. Si alguien le diera una paliza, odiaría a esa persona. Si alguien le diera un tazón de sopa, le encantaría a esa persona. Después de todo, era tan simple. Notas. 1. Las ventanas de la antigua China estaban abiertas o forradas con papel. En este caso, el papel de la ventana es una metáfora de algo conocido por ambas partes, pero que ninguno de los dos quiere decir, ya que el papel se rompe con facilidad y permanece intacto hasta que se le hurgue.